¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy ya estamos en el domingo previo a la Navidad. Y justamente en este domingo previo a la Navidad podemos seguir leyendo la carta a los Filipenses. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Terminamos los últimos versículos del capítulo 1 y vamos al capítulo 2, pero vamos a empezar la lectura en el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando llega Navidad nos detenemos en dos evangelios, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Bueno, porque los evangelios de Lucas y de Mateo nos cuentan la parte histórica del nacimiento. El nacimiento en Belén, en el pesebre, con los pastores, y después nos cuenta Mateo acerca de los magos que venían del oriente. Y con eso tenemos el cuadro completo. Claro, fuera de todo eso que es la historia, los demás autores del Nuevo Testamento también hablaron de la importancia del nacimiento de Jesús. Lo hizo Juan, por ejemplo, en el primer capítulo de su Evangelio. Lo hizo Marcos también. Pero también lo hace el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo aquí nos habla justamente en este gran poema que nosotros hemos leído, el poema de la encarnación, nos habla del hecho ese del desprendimiento, del vaciamiento. Es un poema que, según se dice, era un himno que cantaban en la iglesia primitiva, y puede que sea así, porque es maravilloso como himno. Nos habla de el descenso, la humillación de Cristo y la exaltación. Quiere decir que tiene dos tiempos bien marcados. Ahora, miremos por un momento el vaciamiento, miremos por un momento la humillación. Dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, no se aferró a su condición, se entregó, se despojó. Es un acto personal, es un acto voluntario. Dios se despoja a sí mismo y se entrega voluntariamente. Y claro, ese Dios que se entrega voluntariamente, Dios que se hace hombre, Emmanuel, el Dios con nosotros, no es estando en la tierra ya omnipresente. Él está en un lugar mientras que su amigo Lázaro agoniza en otro lugar. Y no puede estar en los dos lugares, está en un lugar y no está en otro. Es el Dios omnipotente, pero al tomar forma de hombre se cansa. Y lo vemos en el pozo de Jacob, que Jesús cansado del camino. Es decir, este es el despojamiento. Y en ese despojamiento de Dios, Dios se hace siervo. Todos nosotros sabemos que hay siervos de Dios que son seres espirituales, los ángeles. Los ángeles son servidores. Esos servidores, por supuesto, están al servicio de Dios. Ahora, el descenso comienza siendo Dios y llegando a la condición de siervo. Asume que viene para servir. El Evangelio de Marcos justamente dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que quiere decir que, estando por encima de todo, Él toma la condición de siervo, se hace siervo, y estando en la condición de siervo, vamos a verlo como una escalera, ¿no? Está bajando, llega a la condición de hombre. La condición de hombre. Y la condición de hombre asumida en su totalidad. ¿Por qué? Porque bien podía Jesús entrar siendo ya en la historia un hombre mayor. De pronto venía del desierto y traía un gran mensaje. No conocemos nada, por ejemplo, de la historia de Elías. Aparece allí
Y podría ser que Jesús también apareciera en la historia. Pero Él se hace hombre para asumir toda la condición humana. Y toda la condición humana significa nacer. Y toda la condición humana significa crecer. Y toda la condición humana significa esforzarse, trabajar, sufrir. Y Él asume la condición humana en su totalidad. En el descenso no solamente se despoja, siendo Dios, se despoja a sí mismo y toma la forma de siervo, sino que también se despoja como siervo para tomar la condición de hombre. Y llega a ser hombre. Y fue hombre en todo, absolutamente en todo. Y llega el momento culminante de la vida de Jesús y entonces tiene que aceptar la muerte. La muerte es una experiencia también humana y va a llegar a la muerte. Ahora, dentro de la muerte, que Él acepta el hecho de morir y lo acepta voluntariamente, lo dice en la última parte de su ministerio, cuando ya está siendo prendido. Pedro toma la espada para defenderlo, para detener el prendimiento, y hiere al siervo del sumo sacerdote, a Malco. ¿Y qué sucede? Jesús le dice que meta la espada en su lugar. Dice, ¿no sabes que podría pedir ahora 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles que lo librarían. Allí está, en esa frase, está toda la entrega a la muerte. Está el Señor diciendo, yo podría librarme. Hay 12 legiones de ángeles que están esperando. Pero no asumo el hecho de que tengo que morir, porque el hombre también muere. Y dentro de las muertes, de las muchas formas de morir, no toma el camino de morir en el lecho del sufrimiento, sino toma el camino de la cruz. Se humilló a sí mismo, era la muerte más humillante. Los romanos tenían esa muerte como la muerte no digna de un ciudadano del Imperio Romano. Era la muerte de las personas más bajas. Se los exhibía, se los desnudaba, se los ponía desnudos en la cruz para que la gente viera el espectáculo de esa persona agonizando. Era un espectáculo salvaje. Y justamente el Señor asume la muerte y, como dice Pablo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es como una reflexión final, no solamente la muerte, sino la muerte más ignominiosa, más tremenda, Él asume en ese momento. Y dice, y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Es decir, Dios lo levanta de la muerte, de la tumba. ¿Para qué? Para que frente al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto es un poco la proyección de Belén, la proyección. En Belén empieza a cristalizarse la historia de la redención. Comienza, va a culminar en la cruz. Algo que a veces no unimos, que el niño que está allí es el niño que va a llegar a la cruz. Hay un famoso pintor que pinta un cuadro del nacimiento y pinta a los ángeles como niñitos que están allí alrededor, y uno de ellos en un costado tiene una cruz. ¿Qué está queriendo decir? Que aquello que Félix Luna expresó también cuando dijo, en el pesebre mi Redentor es mensajero de paz y amor. Cuando sonríe se hace la luz y en sus bracitos crece una cruz. La cruz estaba ya presente en Belén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta Navidad? Recordar el hecho central de Cristo llegando hasta nosotros y haciendo aquello que dice la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Que esta Navidad en nuestro corazón reine
un espíritu de adoración y de alabanza al Señor que se entregó a sí mismo por nosotros y que comenzó el tránsito entre los hombres en el pesebre de Belén y culminó en una tumba vacía para darnos la gloria de la esperanza. Que el Señor los bendiga y que tengan una muy feliz Navidad.